Esta semana el tema de la inflación ha arreciado y la oposición política ha hecho fuertes críticas al gobierno, quien rápidamente ha defendido las políticas que viene aplicando para combatir el alza de los precios. Vamos a ver qué dice nuestro economista Magín Díaz. ¿Qué ha pasado con la inflación en las últimas semanas que se ha convertido en un tema político, Magín? Buenas noches. Sí, claramente en los últimos días el tema de la inflación pues ha copado las noticias. Hay un dimi-direte entre el gobierno y la oposición política, y esto es normal en todos los países que hay inflación, al final se convierte en un tema político. Lo que ha pasado, y es algo que me ha sorprendido a mí mismo y a muchos analistas, es que a pesar de todos los subsidios que ha dado el gobierno y las medidas que ha tomado el Banco Central desde principios de año, en el mes de abril la inflación se aceleró un poco y fue de casi un 1% en el mes de abril. Y eso es mucho para un mes, eso equivale a una inflación de un poco más de 12% al año, y eso ha llevado a que la inflación interanual nuevamente sea cercana al 10%. Y la inflación de alimentos y de transporte es un poco más alta, un poco más de 10%. Entonces, bueno, eso es lo que está pasando. La inflación se aceleró un poco en el mes de abril, inesperadamente a mi juicio, y esto es lo que ha traído este gran debate entre la oposición y el gobierno. Magín, ¿hay algo diferente o adicional que puede hacer el gobierno precisamente para combatir estos precios? Siempre hay cosas adicionales que se pueden hacer. Por el lado monetario, el Banco Central debe estar monitoreando la situación. Probablemente ocurran algunos aumentos de tasa de interés para combatir la inflación por el lado monetario, acompañado de retiro de liquidez del mercado. O sea, el Banco Central seguirá tomando medidas y el gobierno pues va a tener que extender algunos subsidios, aumentarlo en algunos casos. Y es algo que yo he repetido mucho, o sea, aquí magia no hay. Una inflación importada, pues el Banco Central la puede combatir parcialmente con los instrumentos que ya dije, con la tasa de interés y el retiro de liquidez por un lado, y el gobierno lo puede combatir dando subsidio a los consumidores y a los productores. Lo ha venido haciendo y tal vez en las próximas semanas tendrá que aumentar esos subsidios si la inflación no cede. Muchísimas gracias, Magín. La inflación, un tema que a todo el mundo le interesa. Gracias.